fuerza y su ayuda. Lo imploramos y lo pedimos todo. Por Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento en esta tarde y que Dios nos pueda bendecir a todos en este lugar. Y vamos, con la ayuda de Dios, a titular el mensaje: 3 características del Mesías. Que Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Amén. Es increíble cómo el pueblo de Israel, teniendo al Mesías en medio de ellos, viendo lo que el Señor hacía, experimentando lo que el Señor podía hacer en medio de ellos, nunca le reconocieron. Y muchos hasta los días de hoy no reconocen a Jesucristo como el Mesías de Israel. Bendito y alabado es su santo nombre. Pero hoy, a través de la luz de la palabra, vamos a analizar 3 características. ¿Por qué decimos que Jesucristo es el Mesías de Israel y el Salvador del mundo? Alabado es su nombre. En esta ocasión la Biblia dice que el Señor descendió a un lugar llamado Capernaum. Capernaum era una ciudad que quedaba a orillas del mar de Galilea. El nombre Capernaum significa aldea de Nahum. Caper, aldea, y Nahum en honor al profeta menor, o del mismo significado del profeta menor Nahum. Capernaum significa aldea o pueblo de Nahum. Y el Señor, cuando llegaba a esta ciudad, era un pueblo muy recorrido por él, que gran parte de su ministerio lo pasó en Capernaum, y él comúnmente entraba en la sinagoga y hablaba las Escrituras. Alabado sea su santo nombre. Amén. Y la primera señal que vamos a ver, ¿por qué decimos que Jesucristo era el Mesías? La primera característica eran por su palabra. La palabra de Cristo era diferente al mensaje de los demás. Y cuando aquí Lucas, amado hermano, comienza diciendo en este pasaje, una de las primeras características que tenía su palabra, dice aquí el escritor Lucas: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. La primera característica que tenía las palabras de Cristo, tenían enseñanza. Y amado hermano, estamos hablando en una sinagoga donde habían doctores de la ley, donde habían rabinos, donde habían personas muy cultas en cuanto a la escritura. Pero cuando Cristo llegaba, le enseñaba a personas que toda su vida habían estudiado la palabra de Dios, pero se encontraban con un rabino que era diferente cuando él hablaba. Y la escritura dice que les enseñaba la palabra. Cristo les enseñaba a los maestros de Israel. No estamos hablando de cualquier persona. Los doctores de la ley eran hombres tan cultos que se podían saber libros enteros de memoria. Para ser un rabino se necesitaba mínimo 40 años de estudio intensivo en el Antiguo Testamento. O sea, estamos hablando de personas muy cultas. Generalmente los rabinos eran personas ancianas que toda su vida habían pasado una enseñanza muy profunda en las Escrituras. Pero cuando escuchaban a Cristo, un hombre de unos 30 años, ellos quedaban atónitos por su enseñanza, porque era mucho más profunda que la de ellos. Cristo le enseñaba a los rabinos, le enseñaba a los doctores de la ley. Cuando Cristo pasaba en la sinagoga, ellos quedaban literalmente boca abiertos, porque toda su vida habían estudiado la Escritura, pero cuando Cristo hablaba, eran palabras de enseñanza muy profunda, que ellos quedaban atónitos. Alabado sea su santo nombre. Era tanto, amados hermanos, que ellos mismos nunca lo reconocieron como Mesías. Pero cuando se les referían a él, le gustara o no le gustara, le tenían que decir maestro. Sí o sí. No lo respetaban como Mesías, no creían en él como Mesías, pero su enseñanza era tan profunda que cuando le tenían que hacer una pregunta o hablarle a él, le tenían que decir Rabí, Raboni o maestro. Alabado es su nombre. Qué grande es nuestro maestro en esta tarde. ¿Cuántos alaban a Cristo que está aquí? Alabado es su nombre. Las palabras de Cristo
diciendo Lucas, y se admiraban de su doctrina. Sus palabras tenían admiración. ¿Sabe? Debe haber sido muy difícil. Debe haber sido cautivador. Imagínese sentado en una sinagoga y que sepamos que el expositor de esa noche nos sentaríamos calladitos a escuchar su enseñanza. Tanto es así que la multitud decía, nunca hemos oído hablar un hombre así. Él no habla como los escribas y los fariseos, él tiene algo distinto. La gente quedaba tan maravillada cuando Jesús de Nazaret hablaba. Sabe que a él le seguían miles de personas y qué difícil es que una multitud se quede en silencio para que una persona hable. Pero sin embargo, cuando Cristo iba a hablar, las multitudes y los miles de personas se quedaban en silencio solamente para escucharlo. Alabado sea Dios, qué dulzura tendrían sus palabras, qué enseñanza tendrían sus palabras que cautivaban el corazón. Si iba una persona triste donde Cristo, ¿cómo serían sus palabras? Mejor que las palabras de un psicólogo que consolaban el alma. Alabado sea Dios, levantaban a la persona que estaba triste. Las palabras de Cristo cautivaban el corazón herido, el corazón angustiado. Era admirable sus palabras. Alabado sea Dios para siempre. Tercera característica de sus palabras. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Tercera característica. Tenía autoridad cuando hablaba. Tenía enseñanza, tenía admiración, pero también tenía autoridad. O sea, él no solamente decía que era el Mesías, él lo demostraba literalmente. Él hablaba y autoridad fluía por él. Alabado sea Dios. Si él le decía al viento, viento enmudece, el viento se tenía que detener, porque fluía poder a través de su palabra. Alabado sea Dios. Si él iba donde la tumba de un muerto y le decía, levántate de allí, el muerto no se quedaba, escuchaba la palabra, la autoridad de Cristo y el muerto se levantaba. El que hablaba era Jesús de Nazaret, el que estaba alabando en esta tarde. ¿Cuánto le alaban en esta tarde? Alabado es su nombre. Aleluya. Qué hermoso es Jesús de Nazaret. Alábele que él está aquí en esta tarde. Bendito es su nombre. Tenía tanta autoridad, amados hermanos, que cuando en una ocasión lo fueron a buscar, que su amigo Lázaro estaba enfermo y llegó 4 días después. Que cuando vino la hermana de Lázaro, Señor, pero si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y el Señor con tanta calma, hermano, se ganó a la entrada de la tumba y le gritó, Lázaro, ven fuera. Amén. Y el que había muerto 4 días, su cuerpo se estaba desintegrando literalmente, pero escuchó la voz autoritaria de Cristo. Y quizá el alma de Lázaro estaba en el más allá y le dijeron, Lázaro, el maestro de la tierra te está llamando, vas a tener que volver. Alabado sea Dios, y Lázaro sale de la tumba. Alabado sea Dios, porque escuchó la palabra, la autoridad de Cristo. ¿Cuántos saben que él hay autoridad cuando él habla? Santa, alabado su nombre. Él está en esta tarde, en este lugar. Disfruta la presencia de Dios que está en nuestro medio en esta tarde. Santo es su nombre. Era tanta la autoridad que había en sus palabras que si él le decía a un demonio que se vaya, el demonio no se quedaba allí. Se tenía que retirar porque escuchaba la voz autoritaria de Cristo y no podía retenerse. Alabado sea Dios. Sus palabras eran diferentes. Por razón Pedro le dijo, ¿a quién vamos a ir, Señor? Si solo tú, nadie más, solo tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de Cristo son diferentes. A él sea la gloria. ¿Cuántos se gozan en esta tarde con la presencia de Dios que está aquí en nuestro medio? ¡Alaben al Señor! Primera característica del Mesías era diferente en sus palabras. Segunda característica, su poder era inigualable. Nadie se igualaba al poder de Jesús de Nazaret, bendito y alabado es su santo nombre. Miren esta ocasión, este relato. El Señor estaba en la sinagoga
se manifiesta Dios y se desespera. Como que quieren puro huir. Como que algo los intimida. Y esa es la presencia de Dios cuando está en el templo. Los endemoniados se desesperan, los demonios no hayan que hacer, porque hay una presencia más grande que los intimida. Y esa es la presencia de Dios. Cuando alaban al Señor en esta tarde, la presencia de Dios intimida a cualquier demonio. ¿Saben lo que sucedió en este pasaje? La Biblia dice, miren, leamos el contexto. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? El Señor estaba hablando, estaba enseñando, no lo tomó en cuenta, no lo estaba echando, no lo estaba reprendiendo, solamente estaba enseñando, y el demonio no resistió más. La presencia de Cristo, y esto es literal lo que voy a decir, es tan tremenda la presencia de Cristo que para los demonios su sola presencia es una tortura. ¡Qué tremendo! ¡Qué grande es la presencia de Cristo! ¿Cuántos quieran que su presencia esté en este lugar entonces? Su sola presencia es poderosa sin que haga nada. Estaba en la sinagoga y de repente el hombre endemoniado literalmente pegó un grito y dice, ¡déjanos! Y todos quedaron mirando, ¿qué pasó aquí? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¿Has venido para atormentarnos? Y él lo único que estaba haciendo, estaba enseñando. Qué tremenda es la presencia de Cristo. Yo me imagino, el Señor solamente le faltó a decir, pero ¿qué te estoy haciendo yo? Solamente estoy enseñando la palabra. Para ellos es una tortura cuando Jesús de Nazaret se manifiesta en un lugar. Por eso que una iglesia, cuando hay presencia de Dios, si viene un endemoniado se va libre. Si viene un hechicero sale descubierto, porque la presencia de Cristo quema a los demonios. No resisten los demonios cuando hay presencia de Dios. La presencia del Mesías tan grande, alabado sea Dios, que ningún espíritu contrario puede destruir la obra de Dios, puede hacer algo, alabado su nombre. Por eso, amada iglesia, tiene que haber presencia de Dios en los cultos. Presencia de Dios en las campañas. Dios se tiene que mover en un culto de semana. Haga Dios, Juan Andrés, pero que esté la presencia de Dios. Eso va a llenar el ambiente. Eso llena el campo. Eso satisface de verdad. Alabado sea Dios. Todos nosotros podemos faltar, pero el único que no puede faltar en ningún culto es la presencia de su Santo Espíritu. Señor, en esta tarde. Tu poder era tan tremendo que en una ocasión la Biblia dice que también fue a Gadara, mi Señor. Pasó hacia tierra de Gadara. Y cuando llegó a la embarcación, la Biblia dice que el Señor se bajó y al otro lado había un hombre que nada lo controlaba. La Biblia dice que lo amarraban con grillos, con cadenas. Era un ser incontrolable. Todos le tenían miedo a ese endemoniado. Pero cuando llegó Cristo, solamente pisó tierra de Gadara y los demonios sintieron la presencia de Cristo. Y fueron donde el Señor aquellos espíritus que nadie los controlaba, aquellos incontrolables, le estaban suplicando al Señor, Señor, si no ellos fueran, si no ellos fueran, por último déjanos ir esos actos de cerdo. Es tan grande la presencia y el poder de Cristo que los demonios se sujetan con la presencia de Cristo. Yo quiero que Él esté aquí, yo me imagino que usted también. Queremos que Cristo esté, que su presencia esté, alabado sea Dios para siempre. Que la presencia de Cristo eche fuera toda potestad diabólica y satánica. Hay un poder sobrenatural en el Mesías, bendito y alabado es su nombre. Alabe al Señor que está en esta tarde, en este lugar. Tercera característica del Mesías: su fama será imborrable sobre la faz de la tierra. Mire lo que dice el Evangelio, el último verso que leí,
capítulo 4, verso 37 dice: y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Tercera característica del Mesías, su fama nadie la va a poder borrar sobre la faz de la tierra. Escuchamos una noticia días atrás que salió y va a salir una ley en Israel que se va a prohibir hablar el nombre de Jesús de Nazaret públicamente. Se va a prohibir y va a ser 1 año de cárcel si le habla a alguien, a otra persona, a un israelita, del Señor Jesús. Y van a ser 2 años de cárcel si esa persona es un menor de edad. En Israel van a prohibir que alguien hable el nombre de Jesús de Nazaret. Lo que no saben las autoridades israelitas, que Dios se reservó los 2 grandes predicadores más grandes de la historia, que cuando no quieren escuchar el nombre de Jesús de Nazaret en medio de la tribulación, los 2 olivos, en medio de la tribulación y por las calles de Jerusalén se va a decir, se va a escuchar: Jesús es el Mesías de Israel. Jesús es el Mesías de Israel. Jesús es el Mesías de Israel, alabado es su nombre. Han querido eliminar su nombre, lo han querido reemplazar, pero el nombre de Jesús de Nazaret es irreemplazable. Nadie no puede reemplazar ese nombre, ni Buda, ni Mahoma. El nombre de Cristo va a resonar en la historia. Se lo regaló y tu vida no pasará. Y Jesucristo es el Señor. ¿Cuánto dicen amén esta tarde? Hay algunos presidentes en el mundo como China, Corea del Norte, Afganistán, Siria y entre otros que han prohibido que se predique el Evangelio. El nombre de Jesús de Nazaret aquí no entra, pero lo que no saben ellos es que se tiene que cumplir una profecía que el mismo Cristo dijo: será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. En toda nación del mundo, en todo reino, en todo lugar, en todo pueblo, el nombre que va a resonar: Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. ¡Ahí está la gloria de esta tarde! ¿Cuántos alaban a Cristo que está aquí en este lugar? Póngase vista, sigo la palabra. Diríamos últimos Padre Santo, una vez más, hablamos su palabra. Una vez más hemos puesto su nombre en alto y lo seguiremos poniendo alto su nombre. Donde vayamos y donde estemos, su nombre va a resonar en nuestros labios, Padre Santo. Gracias por la maravilla de su palabra. Señor, te pido